como siempre con mi edad, el dilema de si me pongo las gafas para leer la Biblia o no me las pongo. Ya veré qué hago, ¿no? Bueno, vamos a trabajar, a comentar el texto que está en Efesios, en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y este fragmento, algunos han considerado que es una especie de paréntesis, como que Pablo quería hablar de algo y se fue por otra vía, se le desvió lo que quería decir y luego vuelve otra vez a retomar lo que estaba diciendo al final del capítulo 2. Sin ir más lejos, ayer, de una forma completamente casual, fui a acompañar a Flor y estuvimos en una biblioteca y había un comentario sobre el libro de los Efesios, lo cogí, busqué este pasaje que me tocaba hablar hoy y justamente el comentario que leí defendía esta teoría, esta tesis, ¿no? De que esto es un paréntesis, ¿no? De hecho empieza diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, por esta causa, ¿no? Y después de estos 13 versículos, en el versículo 14 dice otra vez por esta causa, que es como que retoma en realidad lo que quería decir y vuelve a lo que iba a hablar de esta causa, ¿no? Bueno, sea un paréntesis o no, a mí me da exactamente lo mismo. Si es un paréntesis y está en la palabra de Dios, estoy seguro que es un tesoro. Sea lo que los gramáticos y los estudiosos entiendan que es un tesoro. Hoy hemos cantado un tesoro, no sé cómo era la letra, perdonadme, un tesoro tú has preparado o está preparado para los que esperan en ti. Yo creo que hay un tesoro aquí escondido, un tesoro maravilloso. ¿Queréis descubrir el tesoro? ¿Os gusta eso de buscar tesoros? Un misterio escondido. Hay unos juegos que en mis tiempos no existían, o por lo menos yo no los conocía, pero ahora están muy de moda. El año pasado nuestro hijo Juan, trajo uno que consiste en resolver un crimen, una cosa así, y uno tiene que ir buscando por una serie de pistas ese misterio, quién es el asesino, tal. Pues hoy vamos a hablar de un misterio. Y no es un misterio cualquiera, es el misterio de todos los misterios. Es un misterio escondido por mucho tiempo, pero que ha sido manifestado. Bueno, vamos al texto y vamos a buscar el tesoro que está escondido en estas palabras de la epístola a los Efesios. Dice, por esta causa. ¿Por qué causa creéis que Pablo, dice después, estaba prisionero? ¿Por qué causa sería? ¿Por esta? ¿Por cuál? Por la causa de Jesús. Por predicar el Evangelio. Va a decir un poquito después, va a aclarar también que es por predicar el Evangelio precisamente a los gentiles. Por esta causa. Yo, Pablo. Por esta causa yo, Pablo. Pablo va a hablar aquí en primera persona. Y creo que esto es importante. Cuando uno habla en primera persona, no dice algo que otros le han dicho. Cuando uno habla en primera persona, dice algo que le ha pasado a él. ¿Nos damos cuenta de la importancia que tiene esto? Si tú a otra persona le dices, es que el apóstol Pablo dice, o es que la Biblia dice, o es que tal teólogo, tal persona dice, eso está bien, puede ser interesante. Pero cuando tú a una persona le dices, mira, es que esto lo he vivido yo. El otro te lo puede refutar, ¿no? Es que tal dice sí, pero se puede interpretar, o tal otro dice otra cosa. Pero cuando tú dices, como Pablo va a decir aquí, lo que él ha vivido, a él le pueden decir lo que sea. Ya le pueden decir misa, es la expresión que usamos, ¿no?, en castellano. Le pueden decir lo que sea. Él sabe lo que ha vivido. Y ojalá tú y yo sepamos también lo que hemos vivido. Pablo estaba prisionero, dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y es fácil imaginar, esta es una de las cartas que dicen escrita desde la prisión. Y es fácil imaginar, vamos a usar la imaginación para buscar el tesoro, acompañados por el apóstol Pablo. Es fácil pensar que Pablo estaba en una prisión.
seguramente en Roma. El emperador, un emperador muy simpático, todo un artista, en todos los sentidos de la palabra que se os puedan imaginar. Ángel a veces me dice, me llama el artista, ¿no? Hasta en ese. Metido ahí en una celda o en una prisión, no sabemos muy bien cómo sería. Pero, ¿veis ahí alguna queja? ¿O veis una descripción? ¿Pablo prisionero de quién? Pablo estaba prisionero, es que no lo sabemos, ¿no? ¿Por Nerón? ¿Era prisionero acaso de los romanos? ¿Era prisionero por causa de los judíos? ¿Era prisionero de las circunstancias? Por favor, ¿qué dice ahí? Yo, Pablo, prisionero de Cristo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo entendía que las circunstancias de la vida, los lugares por los que atravesamos, no están en las manos de los hombres y muchas veces ni siquiera en las manos nuestras. Las cosas que nos pasan en la vida, según Pablo las entendía, y ojalá tú y yo las entendamos igual, estaban en las manos de Dios. Pablo no era prisionero del César. Pablo no era prisionero de las circunstancias. Pablo era prisionero de Cristo. Y veis la terrible, la tremenda diferencia que hay entre ver las cosas de una manera y verlas de otra. Yo no soy un esclavo de las circunstancias. Yo soy libre porque he atado mi destino al destino de Jesús de Nazaret. Nada de lo que nos pasa en esta vida nos puede aprisionar. Y déjame que te haga una pregunta, porque muchas veces nos sentimos que somos prisioneros de las circunstancias. Y te quiero preguntar directamente si tú estás siendo preso de las circunstancias o si tú eres ahora un prisionero de Cristo. Si todo aquello que te pasa lo estás pasando y lo estás viviendo, aunque sea en una prisión, en la prisión de Cristo. Si eres prisionero de Cristo o si eres prisionero, yo que sé, del destino, si eres prisionero de este mundo, si eres prisionero de tu economía, si eres prisionero de lo que sea. O si eres prisionero, si soy prisionero, si somos prisioneros de Cristo. Prisionero de Cristo y por amor a vosotros. Él nos enseñó a amar. Esa es la transformación que se opera en el corazón del hombre y de la mujer cuando conoce a Jesús de Nazaret, que es capaz de amar sin condiciones. No solo a los que te aman, sino también a aquellos que no te caen bien, porque el amor no depende tampoco de las circunstancias. El amor verdadero, potente, depende del amor que ha sido derramado por Dios en nuestros corazones. Y Pablo lo tenía. Y por eso estaba en la prisión, por predicar el Evangelio. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si vosotros habéis oído esto, si vosotros me conocéis, si vosotros me habéis visto, si vosotros entendéis que soy como os estoy contando, no sabemos por qué Pablo le dio por hablar aquí de sí mismo, pero cuando lo hace inspirado por el Espíritu Santo sería por algo. De la administración de la gracia. Pablo estaba allí por ser un administrador de la gracia. Y tú y yo somos eso que Pablo quiere que entendamos que somos. ¿Qué somos? Administradores de la gracia de Dios. ¿Qué es un administrador? La palabra es muy bonita porque hace referencia a la casa. De ahí viene nuestra palabra economía, incluso ecología. Hace referencia a la casa de donde uno vive y la ley que la administra. ¿Qué somos? Somos administradores.
Somos repartidores, ojalá lo hagamos, punto 1. Y 2, ojalá lo hagamos con inteligencia y con poder. ¿Administrar qué? Administrar la gracia. Hemos recibido de Dios la gracia. Y el que ha recibido la gracia, ¿qué puede impartir? ¿Qué puede repartir? Gracia. Recíbela hoy. Si no has recibido la gracia de Jesús, recibe hoy la gracia de Cristo. Llénate de la gracia de Dios, porque este mundo, empezando por ti, o empezando por mí, siguiendo por ti, necesita de la gracia de Dios, necesita del perdón de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Esa es la responsabilidad que Pablo siente. Ser administrador de la gracia de Dios es una responsabilidad que nos compete a todos como cristianos. Nadie puede decir, yo soy cristiano, porque hice una profesión de fe. No, si eres un cristiano, eres un administrador de la gracia que has recibido. Es una responsabilidad. Responsabilidad, palabra que viene del latín, responso, respondere, que significa dar respuesta de algo que se te ha otorgado. Tener un compromiso, explicar por qué he hecho esto. Mira, lo he hecho porque soy responsable de lo que hago. Y si has recibido la gracia, eres responsable, es decir, tienes que dar respuesta de lo que estás haciendo con esa gracia. No te voy a hacer la pregunta esta vez, pero sabéis que está por ahí en mi cabeza. ¿Estás siendo responsable? No la iba a hacer, pero ya la estoy haciendo. Estás siendo responsable de la gracia de Dios que has recibido. Estoy siendo yo, Javier, responsable de la gracia de Dios que tengo que administrar. Qué tremenda responsabilidad. Pero también, qué gran privilegio. Ser un administrador no de cualquier cosa. Esto vale más que el dinero. Esto vale más que cualquier cosa que se pueda comprar con el dinero. Que yo estudio administración de empresas. No, esta es una empresa mucho más grande. Tú administras la vida eterna. Tú administras la vida, la plenitud de los hombres. Tú administras la gracia de Dios. Es una responsabilidad, pero como dice Ángel cuando predica, ¿no? Es un privilegio. Es un privilegio. En un mundo que habla de guerra, en un mundo que expresa odio, destrucción, enfrentamiento, ira, traer un mensaje que dice, Dios quiere que el mundo se reconcilie con Él. Y Dios se ha reconciliado con los hombres a través de la sangre de Jesús. Un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. ¡Qué privilegio! ¿Y qué responsabilidad? Sí, también, pero qué privilegio tan grande tener este mensaje tan absolutamente maravilloso. ¿Qué dice el versículo 3? Por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, he hablado de este misterio desde el capítulo 1 de esta epístola. Un misterio, algo escondido. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio, otra vez, de Cristo. Este es un misterio, es algo que está escondido, es algo que tenemos que encontrar, es algo que buscamos porque necesitamos, porque deseamos, porque nos atrae. Un misterio. Misterio, fijaos, versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, un misterio que los hombres de la antigüedad, incluso los hombres del pueblo escogido por Dios para que de este pueblo naciese el Mesías, solamente habían podido vislumbrar. No quiere decir que no hubieran visto destellos. No hay una ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay apuntes que van señalando algo que se manifiesta plenamente ahora, en el tiempo. ¿Cuándo es ahora? ¿Cuándo es ahora? En el tiempo en el que Cristo se ha manifestado. Cristo es la manifestación, la revelación, el descubrimiento del misterio de Dios. ¿Y cuándo se ha revelado? Ahora. Cuando Cristo ha venido al mundo. Ahora, no sé qué día es porque no sé ni en qué día y casi estamos en el 2026. Eso sí, junio, ¿no? Vale, pero el día no lo sé. Hoy, ahora Cristo se ha revelado. Ahora nosotros podemos acceder al misterio de Jesús, claro que sí.
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, como ahora es revelado. La palabra es Apocalipsis, ¿no? Este es el misterio, fíjate, nos lo va a decir claramente, ¿no? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, que Dios estaba reconciliando en Cristo todas las cosas, este mundo perdido, este mundo destrozado por el pecado del hombre, estas familias rotas, estos corazones partidos, estos hombres y mujeres destrozados por dentro. Dios ahora se había propuesto y había realizado la reconciliación de ese mundo roto con Él mismo. Y lo había hecho, dice, rompiendo una barrera profunda de odio. La barrera que separaba a los gentiles y a los judíos. Los judíos despreciaban a los gentiles. Y los gentiles también lo hacían respecto a los judíos. Pero ahora que Cristo ha venido, Cristo ha roto ese muro que nos separaba a unos de otros. Qué fácil es creerse superior o mejor que los demás. Cristo vino para que ningún hombre se creyese superior a otro hombre. Derribó el muro que nos separaba de Dios. Y al hacer esto derribó también el muro que separaba al esposo de la esposa, al padre de los hijos, al vecino del vecino, al hermano del hermano, al amigo a veces del enemigo. Cristo vino a romper los muros del odio. Y este es el mensaje que Pablo sabe que tiene el privilegio de predicar, de exponer, preso de Jesús, preso de este mensaje, preso de este misterio que ahora ha sido revelado, que tú y yo podemos entender y vivir si estamos donde estaba Pablo, en la cárcel, en Cristo Jesús. No hay superiores, no hay hombres que sean mejores que otros hombres, todos somos pecadores. Y Jesús se lo tuvo que demostrar a Pablo, tirándole en el camino de Damasco al suelo. ¿Quién te has creído que eres? ¿Por qué le das coces al aguijón? ¿Por qué aún odiamos cuando ha sido manifestado por nosotros el amor de Cristo? Qué misterio más bonito, qué tesoro escondido que ahora ha sido revelado. Es el misterio del universo, el misterio de todos los misterios. A veces se dice, lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? A mí no me gusta, pero lo oímos muchas veces y no pasa nada. Dios tiene un propósito para tu vida. Y no me gusta porque me parece muy poca cosa. Dios tiene un propósito para su gloria. Dios tiene un propósito para manifestar quién es Él. Y Dios te da el privilegio de que tú participes del propósito que Él se ha hecho en sí mismo desde el comienzo de los tiempos, que es el propósito de la redención y de la salvación. No solo de tu vida, por supuesto, claro que sí. Tú eres importante para Él, claro que sí. Pero tú formas parte de algo muchísimo más tremendo, muchísimo más grande de lo cual ahora puedes participar. Es la reconciliación de todo el universo, de toda la historia. Si os gusta lo del Big Bang, pues desde el primer momento, desde el instante cero del Big Bang hasta ahora. La reconciliación perfecta de todas las cosas con Dios. La paz, la salvación, la vida eterna. Yo no puedo ni imaginármelo, ¿vale?
pero ha sido revelado en Cristo. De lo cual dice Pablo en el versículo 7, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El don de la gracia. Pablo ha sido hecho ministro de este mensaje, ministro de este Señor que tiene este mensaje, que Dios quiere reconciliar al hombre y al universo con Él mismo. Y dice que es ministro. Esta palabra a nosotros nos suena como algo muy grandilocuente, pero la palabra ministro significa siervo, diácono. Son los que sirven, los que ponían las mesas. ¿Os acordáis del libro de Hechos? Los que ponen las mesas. Él dice, yo soy hecho un servidor, un siervo. Es un administrador, está preso. De un Señor, que es Jesucristo. No hay grandes siervos de Dios. La propia expresión es un tanto incoherente. Si eres un siervo, puedes ser como mucho obediente, pero eres un siervo. Lo que es grande es el Dios al que sirves. No hay grandes siervos de Dios. Hay pequeños vasos de barro que se rompen con facilidad, que son quebradizos, pero que están destinados a manifestar la gloria, como dice aquí, el poder de Dios. Porque el vaso no merece la pena. No miréis al vaso, no miremos nunca al vaso, mirad aquel que llena el vaso. Como lo del dedo que apunta a la luna, ¿no? No miréis al dedo, mirad la luna. No miréis a Pablo, no miréis al predicador que os gusta. Mirad, miremos a Cristo. Porque son pequeños, pero la grandeza está en el mensaje. La grandeza está en Cristo. Fíjate, dice en el versículo 8, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. ¿Sabéis lo que significa Pablo? ¿Sabéis que Pablo no se llamaba Pablo? Pablo se llamaba Saulo. Saulo era el nombre de un gran rey de Israel, el primer rey de Israel, así le pusieron sus papás. Pero el camino de Damasco se encontró con alguien que midió su estatura, que midió lo que cada uno somos delante de Dios. Y entonces Pablo, yo creo que decidió, me voy a cambiar de nombre y me voy a llamar Pablo en lugar de Saulo, que significa pequeño, pequeño. A mí que soy el menor, el más pequeño de todos los santos. ¿Sabéis quiénes son los santos? Todos los que estamos aquí. Los santos son los redimidos. No dice en este caso los apóstoles, así que yo me lo tomo al pie de la letra. Pablo sabe que es el más pecador de los hombres. Palabra fiel y digna de ser escuchada, entendida por muchos. Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo fui el primero, ¿no? De los cuales yo soy el primero. No está en la grandeza del hombre, sino en la grandeza de Dios. A mí que soy menos que el más pequeño, ya. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Fijaros qué expresión viene después más poderosa. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Alguien quiere que Dios le revele eso? Yo sí. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús,
nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Fíjate, las inescrutables riquezas de Cristo, el misterio escondido desde los siglos, que ahora es dado a conocer al mundo, que ahora grita, un misterio que ha sido revelado, que ha sido manifestado. Y la pregunta que os quiero hacer es, ¿por quién ha sido manifestado? ¿Quién proclama y quién publica este mensaje, además de Pablo? ¿Hay alguien más? Fíjate, porque es muy importante. Y si olvidamos esto, estamos olvidando el sentido y la razón de ser lo que somos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? Por medio de la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? ¿Hay alguien aquí que sea Iglesia? ¿Estamos en la Iglesia o somos la Iglesia? Pues si somos la Iglesia, no somos prisioneros de las circunstancias, sean estas en tu vida o en la mía las que sean. Somos prisioneros de Cristo. Somos administradores de su gracia, por su poder y también por su gracia. Y somos siervos, sí, pequeños, pero siervos, vasos de barro, para que ese mensaje sea manifestado en nuestras vidas. Que somos más pequeños que los más pequeños de los más pequeños. Pero nuestro Dios es poderoso en nosotros. Amén. Amén. Manifestar ese propósito que Dios había hecho en Cristo. No hay otro lugar. Ir al primer capítulo de Efesios y mirad y subrayar cuántas veces dice Pablo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque no hay otro lugar en el cual Dios se ha manifestado con más nitidez y con más claridad que en Cristo. ¿Y dónde estamos nosotros? En Cristo. Entonces, ¿dónde tiene que ver el mundo a Cristo? En nosotros. No hay otra. En Cristo, en quien tenemos, versículo 12, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Podemos entrar confiadamente, dice la Escritura, en el trono, delante del trono de la gracia, confiadamente. ¿Por qué? Porque Cristo va con nosotros, porque Cristo abrió la puerta, porque se rasgó el velo. Y podemos entrar directamente delante de la presencia de Dios. Por lo cual, dice Pablo, pido que no desmayéis. Los hombres pasan. Dice el libro de Isaías 40, versículo 8. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dice, no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo está diciendo en este último versículo del tema de hoy, Pablo está diciendo, no os preocupéis por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él está prisionero de Cristo. Él está bien. Y eso es para la gloria de aquellos a los que habla. No os preocupéis por mí. Pablo sabe que él ya va a ser sacrificado. Pablo ve que tiene el destino que el Señor le había marcado. La cruz también, ¿no? El morir, no murió en la cruz, pero la muerte por él. Pablo sabe que ya va a ser sacrificado, pero sabe que no está preso de las circunstancias. Que el mal no tiene la última palabra. Y en esa prisión escribe también una de las cartas
a un joven que se llamaba Timoteo y le dice lo siguiente. O sea, Pablo da ánimo, no os preocupéis del hombre, los hombres pasan. Cristo permanece. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Él es el puerto seguro al que podemos ir. A ningún hombre, en ningún hombre hay salvación. Solo en Cristo, solo en Cristo. Y fíjate con qué cariño escribe a Timoteo. Y yo quiero que lo leas como si te lo escribiera a ti o a mí, porque somos iglesia y tenemos que tomar el relevo cuando otros se van. Le dice a Timoteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermano, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo, yo creo que es el nuestro, era el de Timoteo, pero desde que Cristo se fue hasta que Cristo venga, creo que ese tiempo ha llegado, ¿no? Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso tenemos que llenarnos del conocimiento perfecto de ese misterio de Dios que ha sido revelado y manifestado en Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo? Leyendo su palabra, en oración, con devoción, doblando las rodillas, como va a decir en lo que viene a continuación, doblando las rodillas, todas las rodillas se doblará y confesará que Él es Dios, doblando las rodillas y pidiendo que Él nos llene, que Él nos ilumine, que Él nos guíe para que podamos hacer esto. Porque el mundo se pierde, pero tú, dice el versículo 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple con tu ministerio. ¿Qué significa ministerio? Servicio, diaconía. Porque yo, y ya lo sabía bien Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y ahora Pablo dice algo que a mí me gustaría ser capaz de decirlo yo también, cuando llegue ese momento. Y que tú también lo puedas decir. Que al final de nuestra trayectoria, que al final de nuestra vida, haya prisiones, haya las circunstancias que sea que hayan, podamos decir con Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No mires a otro, no mires lo que tienen que hacer otros, mira lo que tienes que hacer tú, preso no de las circunstancias, preso de Jesucristo, administrador con la responsabilidad y el privilegio que esto implica de su gracia, siervo del Señor Jesucristo y conocedor y transmisor y manifestador del misterio que ha sido revelado en Él. Que el Señor os bendiga, os ayude, nos ayude y nos guarde. Amén.